¿Qué pasaría si te dijera que una mujer del siglo XIX en Nueva Orleans sigue obrando milagros para quien lo pide, incluso después de muerta? Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Marie Laveau, la famosa reina del vudú de Nueva Orleans. Vamos a separar hechos de leyendas, descubrir quién fue en realidad, qué hizo, cómo su imagen fue moldeada por el tiempo, y por qué hoy sigue siendo tan poderosa en la imaginación colectiva. Al final del video tendrás una versión más clara y más humana de Marie Laveau. Marie Catherine Laveau nació en Nueva Orleans, muy posiblemente el 10 de septiembre de 1801, aunque algunas fuentes sugieren fechas cercanas. Su madre era Marguerite d'Arcantel o Marguerite d'Arcantel, una mujer libre con herencia africana, criolla y posiblemente indígena. Su padre no aparece en el acta bautismal, aunque algunos historiadores proponen que fue Charles Laveau, un hombre libre de color o criollo. Desde sus raíces vemos el cruce de culturas, africanas, francesas, católicas, indígenas. Nueva Orleans era un crisol cultural, con tensiones raciales, religiosas y sociales muy presentes. La religión católica era dominante, pero las prácticas africanas sobrevivían en rituales populares, rezos de santos, curanderismo y más. La comunidad afrodescendiente libre tenía cierta autonomía económica y social comparada con los esclavos, pero aún vivía bajo leyes discriminatorias. Marie Laveau crecería en ese espacio complejo, no blanca, no esclava, pero limitada por un sistema que cerraba muchas puertas ante ella. Vida personal, matrimonios y familia. El 4 de agosto de 1819, Marie se casó con Jacques Paris, un hombre libre de origen haitiano que había emigrado tras la Revolución haitiana. Tuvieron al menos 2 hijas, Félicité y Marie-Angélique, aunque no hay registros sólidos de su adultez. Hacia 1824, Jacques desapareció o murió. Marie empezó a llamarse Viuda Paris. Después adoptó una unión de hecho con Christophe Dominique Dominy de Glapion, un hombre de ascendencia francesa, con quien vivió muchos años hasta la muerte de él en 1855. Aunque se habla de 7 hijos legítimos con registros bautismales, algunas narrativas mencionan hasta 15 hijos, se cree que algunos eran nietos incluidos. De esos hijos, muy pocos sobrevivieron hasta la edad adulta. Una de las hijas habituales en las historias es Marie Philomène. Un dato importante, se afirma que Marie era católica practicante. De hecho, para ser enterrada en un cementerio católico, requería esa afiliación. Aunque vivía entre prácticas vudú, la convivencia con el catolicismo fue parte de su identidad. Ascenso como figura espiritual. ¿Cómo pasó Marie Laveau de ser una mujer en la sociedad criolla a convertirse en la figura mesiánica del vudú en Nueva Orleans? Aquí hay varios factores. En algunas narraciones, trabajaba como peluquera para clientas blancas acomodadas, lo cual le dio acceso a secretos, influencias y una red social que cruzaba barreras raciales. Sostienen que mientras arreglaba cabellos, escuchaba confidencias y podía usar esa información para asesorar espiritual o socialmente. Pero esta versión ha sido cuestionada. Algunos historiadores dicen que no hay pruebas sólidas de que ella fuera peluquera. En los censos y directorios de la ciudad, su ocupación aparece como ninguna o no listada. En los registros históricos, los primeros indicios de que actuaba como autoridad en prácticas espirituales aparecen alrededor de 1850. Un periódico reporta que ella presentó una queja formal al municipio porque la policía estaba acosando a co-religionarios y había confiscado una estatua que ella decía era Virgen de los Vudús. En 1859, volvió a enfrentarse ante un juez por quejas de vecinos sobre danzas obscenas en su casa, presuntamente vinculadas a rituales vudú. Estos fragmentos apuntan que su poder espiritual no fue de inmediato, ni sobrenatural desde su juventud, sino algo que se fue construyendo públicamente con los años. Marie comandaba ceremonias públicas. Uno de los espacios famosos era Congo Square, donde afrodescendientes libres y esclavizados se reunían los domingos. En esas ceremonias ella lideraba rituales con tambores, cantos, invocaciones espirituales. Con su carisma y liderazgo espiritual ganó seguidores de distintos estratos, pobres, ricos, blancos y negros. Además, su rol ofrecía servicios espirituales diversos, curaciones, consejos, protección contra energías negativas, maleficios, rituales de amor, intervención en disputas legales o asuntos sociales. También se la presentaba como benefactora, ayudaba a los enfermos, a los pobres, realizaba actos de caridad. Mitos vs realidad, donde se desvanece la leyenda. Aquí aparece el desafío: cuánto de lo que se dice de Marie Laveau es historia y cuánto es mito amplificado.
No hay evidencia documental de que tuviera poderes sobrenaturales como lanzar maldiciones o controlar espíritus malignos a voluntad. Muchas historias populares la presentan como inmortal, o que su hija, a veces llamada Marie Laveau II, continuó su obra haciéndose pasar por ella, lo que alimentó el mito de que ella no envejecía. Las representaciones mediáticas, como en la serie American Horror Story, Coven, la muestran como villana cruel, asociada con sacrificios y magia oscura. Pero historiadores señalan que tales retratos distorsionan su legado y fomentan estereotipos racistas sobre el vudú. Su práctica religiosa fue sincrética. Combinaba elementos católicos, oraciones, santos, imágenes, con rituales africanos, entendiendo el vudú no como algo exótico sino como parte de una forma cultural legítima de espiritualidad. En su época, la prensa estaba dividida. Algunos la condenaban como figura supersticiosa, otros la exaltaban como curandera caritativa. Sobre su tumba, el cementerio San Luis No. 1 en Nueva Orleans se convirtió en sitio de peregrinación. Se colocan ofrendas, velas, mensajes, se deja una X sobre su tumba esperando que ella responda. Pero no se puede confirmar con certeza documental que su cuerpo esté allí o que su tumba original sea exactamente la clásica. El legado, impacto histórico y cultural. Marie Laveau no fue solo una figura espiritual aislada, su influencia permeó la cultura de Nueva Orleans y más allá. Su figura se volvió central al turismo sobrenatural, tours de fantasmas, museos del vudú, tiendas que le rinden homenaje en el French Quarter. Muchos practicantes modernos de vudú y espiritualidad afroestadounidense la evocan como símbolo de resistencia, empoderamiento femenino, conexión espiritual ancestral. En literatura, música, cine y cultura popular aparece recurrentemente su nombre y leyenda. Su imagen ayuda a visibilizar cómo los africanos y afrodescendientes en América adaptaron y transformaron sus religiones originarias frente a la opresión colonial, manteniendo prácticas de sanación espiritual bajo contextos hostiles. Su nombre se utiliza comercialmente: productos, bienes rituales, souvenirs, identidad simbólica de Nueva Orleans. Introducción del problema, desafío. Así que aquí está el gran problema. Marie Laveau está atrapada entre dos mundos, el de los mitos sensacionalistas y el de la historia silenciada. Si seguimos creyendo en la versión más fantástica, negamos su humanidad y su contexto. Pero si solo vemos documentos escasos, perdemos la magia simbólica que su figura ejerce sobre millones. ¿Cómo encontrar el equilibrio? ¿Cómo retratar a Marie Laveau con respeto sin caer en mito barato, ni borrarla como una simple nota marginal? Para explorar eso, hagamos 3 cosas. Recomendaciones historiográficas. La historiadora Caroline Morrow Long ha estudiado a Marie Laveau con rigurosidad y propone leer a New Orleans Voodoo Priestess, The Legend and Reality of Marie Laveau para entender la delgada línea entre mito e historia. Comparaciones con otras figuras espirituales femeninas. Otras mujeres en contextos coloniales y postcoloniales también mezclaron espiritualidad, poder y liderazgo en sociedades adversas. Pensar en ellas ayuda a dimensionar a Marie como una figura más humana que mística. Cada vez que alguien deja una vela o una moneda en su tumba hoy, están participando de su legado. Esa práctica popular no es solo turismo, es un ritual vivo que conecta generaciones con la espiritualidad ancestral. Ahí es donde el mito reaviva sentido. Durante este video, hemos visto sus orígenes, sus relaciones, su ascenso, los mitos que la distorsionan y su legado duradero. Pero la clave es esto: Marie Laveau no necesita poderes sobrenaturales para ser fascinante. Su poder residió en saber leer su época, movilizar las creencias populares, ser puente entre culturas y dejar una huella espiritual que trasciende tiempos. El momento más revelador es cuando vemos que, en 1881 cuando murió, el 15 de junio, su funeral fue noticia en todos los periódicos de Nueva Orleans, y también apareció en The New York Times. Eso lo dice todo. Una mujer afrodescendiente, líder espiritual, era reconocida incluso fuera de su ciudad. Eso rompe muchas suposiciones de su época. Cuando la prensa hablaba de ella, unos la condenaban como reina de las supersticiones, otros la exaltaban como curandera piadosa. Esa polarización revela cómo se veía y ve el vudú, con temor, fascinación y prejuicio. Ese funeral masivo y el reconocimiento público son la prueba de que Marie Laveau fue más que una leyenda, fue una figura real con peso social. Marie Laveau fue una mujer compleja, hija de comunidades libres, madre, compañera, espiritualista sincrética, líder carismática. No necesitamos convertirla en maga omnipotente ni reducirla a un arquetipo para admirarla.
La fascinación por ella nace cuando vemos cómo navegó una sociedad implacable para crear un espacio espiritual y social que hoy sigue vivo. Si algo queda claro es esto: en Marie Laveau se cruzan historia, religión, racismo, poder femenino y resignificación cultural. Su mito perdura porque toca algo profundo en nosotros, la relación con lo inexplicable, con lo espiritual, con raíces culturales olvidadas.